¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa. Es jueves, así que empezamos a repasar agendas. Saben que el grueso, el del fin de semana, lo tenemos mañana. Ahí congregamos absolutamente todo lo que ocurre, pero hoy vamos a dedicar este programa prácticamente a repasar lo que tenemos en la ciudad esta noche, que algunas cosas hay. Y empezamos en el Sinatra, porque tenemos allí un monólogo sobre diversidad e igualdad, pero con mucho humor. Hoy a las 10 de la noche. En la fábrica de chocolate tenemos a las 9 Make Like a Tree, un artista ucraniano que lleva de gira por Europa y por todo el mundo mucho tiempo, y nos dicen que, bueno, como para pararse ahora a las 9:30 de la tarde en el Río Lacares, Uncovered Covers, jazz a partir de las 8 de la tarde con acceso libre hasta completar aforo. Y en el Ateneo de Vigo la presentación del libro Quen non ten unha voz fascista de Inma López Silva, publicada por Galaxia, e aquí facemos un alto porque quero mostrar o libro e sobre todo quero mostrar a súa autora Inma López Silva. Que tal? Moi boas tardes. Boa tarde. E moi ben acompañada, ademais, que vais a estar esta tarde nun só de lectoras e lectores. Sí, por suposto, lectoras e lectores, e Xesús Alonso Montero, que para min é unha persoa moi especial, foi o meu mestre, é a primeira vez que presenta un libro meu. É a primeira vez? É a primeira vez, sí. Sei que me lé, sei que falamos moito, ademais, pero nunca estiveramos xuntos, digamos, en escena. E a verdade é que creo que este libro é perfecto para iso e estou especialmente contenta tamén por iso. As presentación dos libros, esta é a opinión miña, vale? Non forma parte da entrevista todavía, son fantásticos para que nos podamos coñecer a visión do autor ou autora, para que coñezamos non somente que pon estas páxinas, senón cal foi o contexto no que o escribiu, e sobre todo cando vaides acompañados de, bueno, pues de persoas como en este caso, que son grandes expertos en literatura e que de seguro das súas palabras ata ti aprenderás moitas cousas das que leu neste libro. Sí, este libro, de feito, en parte yo debo a él, tamén por iso ele é o presentador. Sí, porque, bueno, o meu compromiso por unha banda marxista e por outro coa memoria histórica, pois en boa medida yo os debo a él como mestre meu, non? Entón creo que era, pois eso, a persoa perfecta, non? Para presentalo. Pero logo xa sabes que Xesús Alonso Montero é sempre, bueno, é probablemente o mellor orador que temos en Galicia, é sempre un gustazo escoitalo. Entón, seguramente falará do libro e de mil cousas, non? Relacionadas coa vida, que ao final é o que apreciamos das presentacións, non? Que é a posibilidade de xuntarnos. Despois, creo que agora, despois da pandemia, valoramos moito máis isto, e a posibilidade de xuntarnos, de intercambiar cousas, de mirarnos, non? E de vernos as caras. Por que no Ateneo, Inma? Xa que estamos coa presentación antes que co libro. Pois tamén o Ateneo ten ese sentido tamén, non? Os Ateneos, como sabes, son institucións que desde o século XIX pois fomentan a cultura e, sobre todo, fomentan unha cultura de carácter laico, liberal e republicano. Entón, bueno, pues, apetecíame, non? Especialmente que o Ateneo pues, acollese unha presentación dun libro meu. Este libro está cheo de preguntas, xa no seu título, logo veremos se Inma López Silva atopou algunha resposta logo de telo escrito, pero sí hai un tema central, e tamén o conta o título, que é o fascismo. Ti sobre fascismo e sobre guerra civil, sobre represión, xa tes escrito noutras ocasións, pero aquí daslle unha volta porque o tono é completamente diferente, un libro moi intimista. Sí, eu escribira sobre a guerra civil e sobre a memoria histórica desde o punto de vista da épica, da heroicidade, que foi, creo eu, a fórmula pola que comezamos a recuperar a memoria histórica neste país tan desmemoriado. E creo que era algo que había que facer, que era, en boa medida, devolverlle esa dignidade e heroicidade a aquelas persoas que loitaron tanto. En xeral, ademais, con moi pouco recoñecemento, precisamente por iso escribíamos sobre eles, e moitas veces con historias totalmente dramáticas. Pero andando o tempo tamén me decatei de que había unha parte da memoria histórica que estaba sen recuperar, e unha parte da memoria histórica na que deberíamos reflexionar,
que non é heroica, que non é épica, que quizáis se presta menos aos grandes argumentos de novela, non? Que é o que nos gusta os novelistas, ter eses grandes argumentos aventureiros, etc. Pero que é a parte da memoria que é a vivencial, a que vivimos prácticamente todas e todos, e especialmente en Galicia, que foi un país onde non houbo guerra, senón simplemente retagarda e represión. Entón, claro, tamén supoño que ten que ver co paso dos anos, non? E coa idade e coas formas de escribir de cada quen. Chegou un momento en que me decatei de que me apetecía escribir desde o eu, desde a intimidade, para abordar precisamente esa parte da memoria, non? E por iso o libro ten que ver coa memoria familiar, non? Creo que hai unha parte importantísima da memoria de todos que se salvagardou nas familias, a pesar do silencio, non? O silencio creo que é o gran protagonista deste libro, de feito, pero o silencio serviu precisamente para agochar esa memoria, pero tamén é sorprendente no momento en que se racha, non? Con ese silencio que rápido agroma a memoria. E iso é un pouco o que eu tentaba facer, non? Por iso é un libro máis intimista, como ti vías moi ben, por iso tamén é un libro quizáis máis demorado, non? Máis, o cal non significa que non teña o seu ritmo, etc., non? Pero é un libro máis dramático, quizáis, que épico. De feito, é un libro, e agora volvo ao silencio, pero é un libro no que te acompañamos, no que acompañamos a autora que nos fala en primeira persoa en toda esa serie de preguntas que ti te vas facendo e vas respondendo co lector e coa lectora a medida que avanzan as páxinas, respostas que ás veces tampouco son as que te esperabas. Claro, porque a memoria hai que exercela, non? A memoria hai que tratala. Entón, cando escribes un libro sobre memoria, unha das principais cuestións que tens que resolver é como enfocas ese rescate da memoria. Entón, para min, o interesante deste rescate da memoria tiña que ver co meu propio proceso, non? Que podería ser, digamos, representativo, non? Dicir, eu quero acceder á memoria familiar, como fago iso? Esa é a forma de compromiso coa memoria que eu quería trasladar ás lectoras e aos lectores, non? Entón, por iso, o libro se artella, non? A través da miña propia investigación, que tamén é unha forma de darlle a súa intriga e o seu ritmo, porque, de alguna maneira, claro, eso foi a miña vida durante uns anos, bueno, uns meses, máis ben. Unha investigación na que entendo que a maior complicación foi loitar precisamente contra ese silencio, por eso te decía que ia volver, porque hai unha parte do libro, non apuntei a páxina, tengo unha chuleta no que sí que apunto algunhas cuestións, ás veces anoto páxina como para ler o párrafo, pero isto é simplemente unha frase que un pai lle di a unha filla xusto ao inicio da guerra e a partir de agora, silencio. Ese silencio se meteu ou emerxeu en moitísimas familias durante moito tempo, tamén na túa, Inma, porque é tan íntima a novela que ti falas de ti mesma en pasado e tamén en presente, logo vimos con eso tamén, ese silencio houbo que rompelo, rompéchelo ti décadas despois. Sí, eu creo que a xeración das netas somos as que podemos romper ese silencio. A miña historia familiar conta unha cousa moi concreta que creo que lle pasou a moita xente, que é ese momento en que alguén decide mentir, ese momento en que alguén decide facerse pasar por aquilo que non é, ou polo menos por aquilo que cree que debería ou que gustará ou que lle dará uns certos beneficios en virtude dunha situación absolutamente convulsa, non? E de alguma maneira é como eso que se chama a xustiza do revés, non? Esa especie de darlle a volta á realidade que fixo o franquismo, como se deposita tamén sobre as persoas concretas, non? E iso foi o que eu conto, non? Claro, é evidente que quen toma esa decisión non vai a romper ese silencio, non? A miña avoa medio fixo, non? Pero o meu avó obviamente non o iba a facer porque ademais el morre con 86 anos nos 80, é dicir, estamos falando dunha persoa que viviu 60 anos da súa vida baixo un réxime fascista. Co cal as súas decisións e os seus medos era moi difícil que se resolvesen de outro xeito, non?
E, polo tanto, claro, como non vamos a ser nós, non? Nós temos esa responsabilidade, nós sí podemos facelo. E, ademais, eu creo que nos explica como país facelo. Estou me dando de conta que é moi difícil facer unha entrevista deste libro sen falar de spoilers, sen contar o final, non? Porque hai algunha pregunta que querería facer, pero xa me estou metendo cara ao final do libro. Pero si hai unha que eu non sei, Inma, se ti agora, sabendo todo o que sabes e todo o que saberán as lectoras e os lectores logo de ler este libro, te gustaría poder ter sentado co teu avó e facerlle todas estas preguntas en alto, non? Coñecer realmente esa historia. Pois, en primeira persoa, vaya. Sí, non sei que che diga. Creo que para min o interesante é precisamente abordar a memoria desde como queremos abordala nós. É dicir, o libro parte de feitos certos, non? Que eu o que lle podería preguntar a él eran os seus porqués, non? Pero eu creo que tamén cando abordamos a memoria, abordar a memoria, que era feito histórico, ten que ver tamén con o noso propio presente, non? Coa vivencia que nos queremos ter e, sobre todo, co sentido político e co sentido ideolóxico e ético, sobre todo, que queremos darlle a esa recuperación da memoria. Entón, nese sentido, en boa medida nos dá un pouco igual, por así decirlo, se están ou non están. Na medida en que nós podemos recuperar ou poidamos recuperar os feitos históricos e logo interpretalos desde nós. Creo que o interesante é interpretalos desde nós. Probablemente lle preguntaría detalles moi concretos ao meu avó, porque querería saber cousas moi específicas que pasaron e que xa é imposible atopar documentos sobre elas. Pero os seus porqués me interesan máis na medida en que poderían ser os meus que na medida en que sexan os seus estrictamente, porque por iso escribo. Non escribo, eu non son historiadora, son novelista. Escribo precisamente para tratar de trasladar o sentido histórico ao presente. Outra pregunta que teño aí pendente. Agora falamos dos historiadores e dos novelistas, pero antes, a iso que facías referencia, esa contextualización entre o pasado e o presente, porque ao final son dous alicerces de esa novela, o vemos tamén na túa forma de contarnos a historia. Estás todo o rato volvendo ao pasado, traéndonos ao presente e estás espida, non me vais a ir dúas veces no pasado coa historia da túa familia e no presente tamén porque coñecemos a Inma na intimidade, na relación familiar, no presente, como xurde o libro e como xurde tamén na relación coa túa parella, na casa, os diálogos que mantedes ao redor deste libro ou da literatura ou da historia en xeral. Sí, dá esa casualidade de que o proceso de escritura deste libro foi ao remol dun proceso dun inicio, dunha relación sentimental, na que a memoria histórica e os nosos compromisos políticos e culturais, evidentemente, estaban moi presentes. Entón, pareceume, nun determinado momento, me parecía que escribir desde min mesma tamén tiña que ser escribir desde esa posición. Entre outras cosas, porque creo que os compromisos ideolóxicos e os compromisos éticos forman parte da vida en xeral. Unha non é antifascista, unha non se preocupa pola memoria histórica só cando escribe ou só cando dá unha entrevista. Unha é antifascista todo o tempo e tamén é antifascista na maneira en que ten de tratar cos demais e na maneira en que decide relacionarse cos demais. Entón, claro, é evidente que cando teño unha parella, pois eso tamén está presente. E de alguma maneira quería que tamén formase parte do libro. Por iso están tan presentes ese día a día noso, de un que vai a unha tertulia da tele a darse sopapos con xente de extrema dereita, a outra que ten que ir a un clube de lectura onde lle contan unha cousa que decide meter no libro, a descoberta de libros, uns sobre memoria e outros non. Eu creo que iso tamén forma parte de como creamos a nosa literatura. É máis doado, máis complicado falar de ti mesma en primeira persoa, recoñecendo que és ti, porque sempre, eu entendo que as escritoras sempre poñedes parte vosa nos personaxes, e parte de xente que coñecedes nos personaxes das vosas novelas, pero cando recoñeces que és ti, hai que desfacerse de certo pudor? Sí, entendo que sí, porque nas novelas o que faz é crear unha ficción que agocha moitas cousas, e na que fales desde o teu punto de vista. Sempre escribimos desde o noso lugar no mundo, evidentemente. Pero claro, cando falas de ti mesma, desde a realidade, hai moitos xogos tamén, xogas a exagerar cousas, sempre eres un pouco un personaxe,
pero sí que é verdade que é máis complicado, non só por unha mesma, sino tamén por como eso implica e afecta, e neste libro é moi obvio, as persoas que están preto de ti, non? É dicir, como este libro afecta ao meu pai, aos meus tíos, non? No determinado momento me teño que preguntar se lles gustará, non? Que escriba sobre o seu pai as cousas que escribo, non? Que, bueno, resolvín rápido, a miña decisión foi, bueno, o sea, seu pai, pero tamén é o meu avó, co cal eu tamén teño un dereito a reinterpretar a súa figura, non é unívoca esta reinterpretación. Pero sí que é verdade que dubidas, non? De hasta onde estás chegando na exposición dos demais. Eu creo que ese é o punto, non é tanto o teu, porque a túa propia exposición decides ti hasta onde a pos. As críticas, non creo que se me esquece. Eu vin, pero isto é unha lectura moi persoal, unha crítica a nova literatura somente centradas en os thrillers, en as historias que venden, e non tanto nese compromiso social, pero tamén os historiadores. Nun momento, na páxina 98, por se vostedes queren atopala, estás nun arquivo buscando parte da historia do teu avó, parte da historia dos galegos, bueno, eles te miraban sorprendidos e dicen, non vai a ser que os talentos da historia enredasen co século XX español. Non é que os libros de texto non falen dunha parte da nosa historia ou incluso que nas aulas ás veces é verdade se obvie unha parte da nosa historia, que ao mellor tampouco interesa demasiado investigar esa parte da nosa historia. Bueno, que parte do problema que temos de desmemoria ten moito que ver coas dificultades que se dispuxeron os historiadores, non, para acceder a esa memoria. Por unha banda está, por suposto, o expolio dos arquivos, é dicir, hasta hai moi pouco era moi difícil acceder a documentación histórica sobre a guerra e a dictadura e ademais se destruiu adrede moitísima memoria deste tipo. E logo, por outra parte, está, que vivimos nun país no que hai demasiado respeto pola dictadura e demasiada condescendencia cara a ultradereita. Sí, e polo tanto, os historiadores preocupados por este asunto saben o difícil que foi para eles lograr xerar proxectos de investigación, este tipo de cousas. Entón, claro, vivimos nun país onde casi sabemos ata a cor da roupa interior de Isabel II, pero non sabemos prácticamente nada do que pasou entre 1939 e 1941, por non dicir aínda cuestións que pasaron despois. Ás veces o sabemos grazas a que investigadores estranxeiros sí que puderon acceder. Entón, eu creo que son a conta pendente dos nosos historiadores e historiadoras, claro. Inma, ti, ainda non como historiadora, tiñas unha tese que era que o teu avó foi alcalde na época franquista, polo tanto, a túa conclusión inicial era que tiñas un avó fascista. Entre a tese e a conclusión, eu entendo que cambiou moito, hai que ler o libro, na túa análise, o mellor se todos fixéramos un pouquiño desto, na nosa casa, poderíamos reinterpretar tamén o presente, esa nova condescendencia hacia a ultradereita que podemos ver agora. Sí, eu creo que, o libro trata diso precisamente, o libro tenta convencer de que iso se debe facer. E sí que é verdade que se fai, a mí me está chamando moita atención e está sendo moi satisfactorio estes días, falando do libro, como moitísima xente, moitas compañeras xornalistas tamén, a raíz do libro me contan. Eu tamén preguntei, eu creo que estamos todas un pouco nesa necesidade de entender cousas, e agora que empezamos a asomar a cabeza da memoria, creo que moita xente está empezando a facer ese exercicio nas súas casas. Eu creo que iso é esencial, porque, non todo o mundo lee as investigacións históricas universitarias, pero todo o mundo ten unha vida e unha familia que viviu unha guerra, é un país de traumas e quen máis quen menos estaba ali. É importante coñecer a historia para non repetila. Por suposto, pero non sei eu. 7 ou 7:30, Inma, que perdín a chulete. Hoxe, ás 7:30, no Ateneo, se queren vostedes, teñen a Inma López Silva para seguir falando desta historia e, por que non, para contarlle a nosa, que de seguro pode sacar moitas máis novelas. Inma López Silva, como sempre, moitísimas grazas. Grazas a ti. Non sei se o dixen, Editorial Galaxia. Quen non ten un avó fascista? Dito isto, seguimos repasando a xenda porque, por exemplo, entre outras cousas, ou quizáis a máis destacada, temos a cita con los premios El Maquetón My Look.
De nuevo, 6 premios y 30 nominados para una gala que se celebrará este jueves 15 de diciembre a partir de las 9 de la noche en la Sala Master Club con la actuación de Salomon Grass y Kyoto, grupo nominado a Mejor Videoclip y Mejor Directo. Para nosotros, hablo en nombre de todo el equipo, es un gusto porque es un proyecto que nos encanta, el apoyo a artistas locales, a bandas, a todo lo que viene siendo el arte aquí. Y creo que hay que impulsarlo, ¿no? Y la verdad que Diego ha conseguido locuras. Yo cada vez que veo sus números aún flipo. Pero bueno, lo mejor de todo es todo lo que su música transmite. El mejor disco autoeditado siempre es la estrella en los premios El Maquetón Maelok, este año con Soul Jacket, Roma Música, Dirty Sack y Fug Jens como nominados, pero además este año cobra especial importancia el mejor directo, así lo explicaba Salvador García Cal, responsable del Maquetón Maelok, durante la presentación de esta nueva edición que de nuevo llega con mucha sangre nueva y también con mucha experiencia, la que siempre traen los nominados a la trayectoria. Este año con Tono Alcalde, Fon Román, Bernardo Vázquez, Nostromo y Teo Cardalda, que nos explicaba que le hace ilusión esta nominación, aunque tiene muchos nuevos proyectos, así que el próximo año quizá lo encontremos entre las nominaciones más activas. Hombre, yo creo que es tiempo de hacer cosas, ¿no? Hay una avalancha de cuidado. Yo creo que la pandemia estuvo ahí como los toros cuando los tienes encerrados y ahora se ha abierto y esto es una locura. Entonces, bueno, pues sí que no como antes, tampoco estamos tan necesitados o tan obsesionados con... Pero sí que lo de Valle, por ejemplo, es una cosa muy interesante. Vamos a ir a Europa con el Instituto Cervantes y a Estados Unidos también, y eso sí me apetece. Y hacemos disco que ya le tocaba a Cómplices este año, el 23. Mejor productor, mejor videoclip y mejor disco completan los premios. Todos los podéis consultar en nuestra web radiovigo.com y las entradas gratuitas podéis recogerlas en la Tita Rivera en los 40 Vigo, aquí en Arenal número 8 en la Sala Máster. Continuamos y como es jueves saludamos a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Son y 55, ya 5 minutos para las 3 de la tarde. Voy rauda y veloz a leerte la pregunta que nos envía Antía, que nos dice que tiene que dejar a su perro en una guardería en las fiestas. Le piden que esté vacunado de la tos de las perreras. ¿Cuánto tiempo antes debe de hacerlo? Y si hay alguna recomendación importante a mayores. Bueno, es habitual, ¿no? En estas fiestas, como en otros puentes, que la gente recurra a las guarderías y suelen pedir esta vacuna porque es una enfermedad bastante contagiosa en colectivos, ¿no? Es una vacuna que actúa muy rápido. Bueno, hay diferentes vacunas para la tos de las perreras, pero la más popular, la que más utilizamos, es una vacuna que se pone en la nariz, no es un inyectable, sino que son unas gotas nasales o orales, incluso también hay alguna, y hacen efecto muy rápido. La mayoría entre 2 y 7 días están haciendo efecto. O sea que con hacerlo con unos días de antelación es suficiente. Bueno, está pillando el toro, ¿eh? Porque Sí, si la sí, semana, si la semana que viene es Navidad, tendría que hacerlo tendríamos ya. que estar haciéndolo. Tendría que hacerlo ya, como mucho primeros de la semana próxima, ¿no? Pero hay otras vacunas que este periodo de inmunización es mucho más largo, ¿no? Por ejemplo, voy a viajar, la rabia, siempre lo avisamos, ¿no? Un mes de antelación, 21 28 días antes del viaje. En este caso es más cortito, ¿no? Dice Marcos que hay nuevos datos sobre cuál es el animal preferido en España, pero ya solamente nos da 2 opciones, el perro o el gato. Y cuando me dices que hay nuevos datos es porque entiendo que ha cambiado. La tendencia está cambiando. No ha cambiado porque seguimos siendo, como en la mayoría de los países, el perro sigue siendo la mascota por excelencia, ¿no? Y en España se habla de unos 9 millones, 9 millones y algo. El mejor amigo del hombre, ¿no? El mejor amigo del hombre. Y hay eso, más de 9 millones de perros en España. Se ha incrementado desde la pandemia ahora, pero lo que sí ha incrementado mucho más es el número de gatos, ¿vale? Hemos pasado de unos 3 millones 100.000 en el 2019 a casi 6 millones, ¿no? a día de hoy, con lo cual el gato ha casi duplicado el número. Entonces sigue habiendo una mayoría de perros, pero la diferencia se ha acortado, ¿no? ¿Sabemos por qué? Bueno, es mucho más cómodo tener un gato. Yo tú lo dices, ¿no, María? Es más cómodo. La gente, hay diferentes motivos, pero el tiempo, el espacio, las obligaciones que te da un perro. Estoy pensando, es más cómodo hasta que le pones un árbol de Navidad en el salón. Entonces deja de... Bueno, en mi casa hacemos el árbol de Navidad cada día. Claro, porque la perra lo tirará. Cada día recogemos las bolas del suelo y volvemos a hacer el árbol de Navidad. No sé si también hay algún truco para esto. Bueno, intentar desviar su atención hacia otros juguetes, ¿no? Ya, hacia otros sí, objetos
no hay nada tan llamativo como un árbol Claro, de Navidad. también es cierto que esto suele pasar cuando son jovencitos, ¿no? Cuando son cachorritos, los gatos son más juguetones. ¿Hasta qué edad son cachorros? Porque igual la mía tiene una adolescencia prolongada. Hasta los 2 años, más o menos. Bueno, la dejamos juguetear un poco más. Pero luego hay animales que son toda la vida juguetones, ¿no? Y que están detrás de una bola o de una cinta, es algo divertido, ¿no? Pero en general el gato es mucho más fácil de tener, sobre todo en ambiente urbano, y no te exige salir a la calle, y al final para las familias es más cómodo, ¿no? Pues sí, más cómodo, pero ya les digo, lo del árbol de Navidad suele ser complicado. Yo este año me planteé si montarlo o no. Que cada día, cada jueves, desde hace ya un par, estamos, está Marcos desgranando aspectos relacionados con la nueva ley animal, pero ojo que parece que la ley se te paraliza. ¿Qué pasa? Llegó ayer una noticia de que se paralizaba la tramitación parlamentaria de la ley, bueno, por conflictos entre los partidos que la están desarrollando, como siempre pasa en política. No se puede dar nada por hecho en este país. No, ya hemos hablado aquí muchas veces de la rebaja del IVA y esas cosas, y siempre al final acaban quedando un poco en el tintero, ¿no? Bueno, el proyecto de ley viene a regular precisamente a qué tipo de mascota podremos tener. Es un tema un poco conflictivo porque mucha gente empieza a preguntar, no voy a poder tener una cobaya, no voy a poder tener un periquito. Bueno, esto no está todavía desarrollado, pero el espíritu de la ley lo que busca es pues hacer un listado positivo, o sea, qué animales van a estar permitidos para tener como mascota, un perro, un gato, un hurón, ¿no? Estos sabemos que van a estar ahí. El resto de animales se irán añadiendo a esta lista de especies positivas, ¿no? ¿Por qué positivo? Porque en otros países ya se ha hecho esto, en Bélgica, en Holanda, en Francia, y esto ha ayudado a controlar mucho más el comercio y la tenencia de animales exóticos que no son aptos para tener como mascotas, ¿no? Tenemos ejemplos varios en España, algunas declaradas especies invasoras, ¿no? Y esto es lo que viene un poco a regular la ley, a que Pero ¿cómo lo se reduzcan. controlas si las prohibiciones no están dentro de la ley? Porque vas a dar unos animales que están permitidos. El resto no estarán ahí, porque tú cuando prohíbes, por ejemplo, tortuga de Florida y prohíbes una especie en concreto, pero luego hay subespecies y por ahí Quien viene... ha hecho la ley ha hecho la trampa, ¿no? Por ahí viene un poco todo el que durante muchos años se han seguido comercializando con tortugas de ese estilo y que están declaradas especies invasoras. Se da por hecho que se puede, las que están en la ley, que en estos momentos el documento creo que está en blanco en ese apartado. Eso es. Se elaborará un comité técnico-científico. Sí, asumimos que el perro y el gato, al parecer también el hurón van a estar ahí. Sí, esos van a estar ahí seguro. Se da por hecho que los que estén en ese apartado, en ese epígrafe, se van a poder tener y que todos los que no estén ahí no podrán tenerse como mascota, pero hay que tranquilizar a la gente, o sea, un hámster va a estar ahí, un conejo va a estar ahí, una cobaya va a estar ahí, o sea, animales que ya están, pues estamos habituados a tenerlos como mascotas, animales de compañía, sí, no estarán animales que son peligrosos para las personas, venenosos, que tengan pues enfermedades que pueden ser transmisibles a las personas, de hecho es uno de los peligros, ¿no? Entonces lo que busca la ley es reducir peligros para la salud pública, para el medio ambiente, entiendo, ¿no? para el medio ambiente por especies invasoras que la gente luego pues lo abandonan y se convierte en un problema medioambiental, e incluso también para esos animales, porque recordemos que muchas personas que tienen una serpiente, un animal exótico, un ave exótica, no tienen las condiciones para tenerlo en buen estado y al final acaban enfermando por culpa de estas malas condiciones en las que se mantienen, ¿no? O sea, que viene un poco a regular todo eso. Bueno, pues seguimos atentos a la tramitación o no de esa ley, pero bueno, entre que se tramita y no, nos va a dar tiempo a que todos los próximos jueves vayamos hablando del asunto y conociéndola un poco más. Como que no hay festivos a la vista, hasta Reyes, Marcos, no dudo en decir que nos vemos el próximo jueves. Nos vemos para... ¿Qué navidades más descafeinadas, verdad? Sí, van a estar ahí un poco... Bueno, como hemos tenido un puente así bastante largo, pues ahora hay que tomárselo con filosofía. Señoras, señores, a Marcos nos despedimos hasta el próximo jueves, pero a ustedes únicamente hasta mañana a las 2:30 estamos de vuelta. Un beso.